Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que el fanfic no me pertenece. La historia que verán a continuación la escribió Intrax, que tendrán el link de la historia original en la descripción. Yo solo me encargo de difundir a más audiencia esta historia. Sin más que agregar, les dejo con la historia capítulo 80, la madre molde de los centinelas. Detente, no puedes matarme, soy el congresista estadounidense Henry Girich. Aquella mirada helada hizo que su alma temblara. Henry Girich apretó los dientes y levantó las manos. Doctor Trask, sálvame. Rápidamente miró hacia una cámara de vigilancia en la habitación en busca de ayuda. Trask, Bolívar Trask. Russell escuchó ese nombre familiar e inmediatamente pensó en el inventor de los centinelas. Este Henry Girich también era estadounidense, probablemente un socio suyo. Eliminar mutantes, rescatar a Henry Girich. Bramble, una voz mecánica y fría resonó. El techo fue arrancado de golpe y más de una docena de enormes centinelas parecían contemplar a unas hormigas dentro de un arenero. Sus rostros metálicos e inexpresivos provocaban escalofríos. Más de una docena de palmas se levantaron, apuntando hacia el interior de la habitación. Una aterradora corriente de aire frío recorrió cada rincón de la habitación como una marea. El hielo selló instantáneamente toda la habitación, formando un enorme bloque de hielo. Pero los más de una docena de centinelas descubrieron que el objetivo había desaparecido del interior del hielo congelado. Giraron la cabeza y vieron que la figura con capa había llegado de alguna manera hasta el cielo. Un enorme edificio de una fábrica de cemento, no muy lejos se encontraba la gigantesca fábrica de centinelas. Naturalmente, Henry Girich había querido construir las instalaciones más importantes en el lugar más seguro, ¿y qué lugar podía ser más seguro que junto a la residencia del cobarde presidente Ansel? Cuando Russell voló hasta allí, vio a los enormes centinelas dentro de la fábrica, esperando órdenes. Sin embargo, primero había ido allí para resolver el problema de los collares que limitaban los poderes de los mutantes. Te daré una oportunidad. ¿Puedes apagarlos? Desde lo alto del cielo, Russell miró a Henry Girich, a quien sostenía como si fuera un perro muerto. La voz indiferente llegó hasta sus oídos y Henry Girich se estremeció. La miserable muerte de Ansel, quien había sido asesinado después de ser utilizado, apareció en su mente. El tono era exactamente el mismo. Sabía perfectamente que Russell había visto el destino de Ansel, pero aún así le hacía la pregunta con tono burlón, seguro de que no tenía ninguna otra opción. Este bastardo mutante, yo puedo. El sudor frío brotó de la frente de Henry Girich. Aterrorizado, agitó rápidamente los brazos hacia los más de una docena de enormes centinelas y gritó: Bolívar, haz que se detengan, deténlos a todos. Russell miró. No solo los más de una docena de centinelas no se detuvieron, sino que también levantaron los brazos. Gruesos misiles salieron desde el interior de sus cuerpos, apuntando hacia Russell. Mutante detectado. Eliminación. No solo eso, sino que el techo del edificio de la fábrica de centinelas también fue arrancado de golpe. Los más de 80 centinelas restantes volaron uno tras otro, mientras que el robot llamado Madre Molde, como los gigantes titanes de la mitología griega, también se levantó con un estruendo. Medía casi 100 metros de altura, tenía luces rojas en los ojos y todos miraban hacia él. Parece que, no puedes. La mirada de Russell volvió a posarse fríamente sobre Henry Girich, que sostenía en su mano, sentenciándolo a muerte. No, Bolívar, bastardo, no olvides quién te consiguió la inversión de la Casa Blanca, quien te ayudó a obtener autoridad y te dio la oportunidad de crear a los centinelas. Henry Girich estaba completamente alarmado y maldijo resentido a los centinelas, intentando despertar su conciencia. Él, que acababa de estar dispuesto a abandonarlo después de cruzar el río, no esperaba que la retribución llegara tan rápido. Él mismo estaba a punto de ser traicionado por Bolívar, cuyas alas ya se habían fortalecido. Lo siento mucho, congresista Girich. Recuerdo toda la ayuda que me ha brindado. Decenas de enormes centinelas volaron hacia el cielo, rodeando a Russell, y hablaron con el mismo tono mecánico. Si no fuera por usted, no habría tenido la oportunidad de demostrar mi talento ante la Casa Blanca y el proyecto de los centinelas nunca se habría puesto realmente en producción. Al otro lado del océano, en una determinada base secreta de investigación subterránea, un hombre de mediana edad con una bata blanca, un pequeño bigote y un fuerte aire académico, con sus gafas reflejando una fría luz blanca, habló con indiferencia por el micrófono. Estaba exponiendo un hecho. Pero recuerde, comparados con la supervivencia de toda la humanidad, usted y yo somos insignificantes.
Si la humanidad todavía quiere existir en este planeta dentro de 1000 años, los mutantes deben ser eliminados. La importancia de casi 100 centinelas más la madre molde para la causa de toda la humanidad supera con creces la suya. Tengo que tomar una decisión. Henry Girich todavía quería maldecir algunas palabras más, pero los rayos láser de los ojos de Russell atravesaron su cráneo. Lo soltó casualmente y el cuerpo cayó. ¡Bum! 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 Los más de una docena de robots centinela dispararon repentinamente misiles, pero antes de que pudieran alcanzarlo, los ojos de Russell barrieron el cielo y los misiles explotaron en el aire. Las bolas de fuego, de 100 metros de diámetro, terminaron derribando a esos más de una docena de centinelas. Mutante, tu resistencia es inútil. Incluso si conquistas este país hoy, tarde o temprano los centinelas eliminarán a todos los mutantes sin dejar ni uno solo. Acompañada por la voz indiferente de Bolívar. Eliminar objetivos mutantes. Dozens of other sentinels flew up, dozens of electronica is simultaneously lagged unto Russell, who was suspended in the air, with deadly red light flowing in their eyes. While firing lasers, they rushed towards Russell. ¡Qué tecnología tan basura! Ni siquiera puede distinguir si alguien es realmente un mutante. Russell se burló, dejando una imagen residual en su lugar. Esquivó el fuego de los láseres y se convirtió en un rayo de luz, abalanzándose sobre el grupo de centinelas a una velocidad demasiado rápida para que el ojo desnudo pudiera seguirla. La cabeza de un centinela recibió el impacto de su puño. Una onda de choque circular explotó y la cabeza metálica se hundió y deformó, provocando chispas eléctricas y emitiendo humo negro. El segundo centinela fue atravesado directamente por un puño capaz de hundir un portaaviones. El puño de Russell atravesó por la fuerza el cuerpo de uno de los centinelas, mientras aterradores rayos láser salían de sus ojos y atacaban a varios más. Russell era como un tigre entrando en un rebaño de ovejas. Los robots centinela de más de 10 metros de altura, capaces de soportar misiles aéreos de alto rendimiento sin sufrir daños, quedaban gravemente dañados después de recibir un solo ataque suyo. En un abrir y cerrar de ojos, varios robots centinela quedaron inutilizados y más de una docena sufrieron daños de distintos grados. ¿Por qué el cielo es tan injusto con los mutantes? Madre Molde, retírate inmediatamente. Al otro lado del océano, viendo todo a través de los ojos de los centinelas y recibiendo los datos del enemigo, completamente fuera de escala, transmitidos por sus ojos electrónicos, el rostro de Bolívar se ensombreció mientras observaba a la figura de capa blanca atacar desenfrenadamente, y rápidamente dio la orden. Entre 20 y 30 centinelas, como casas de escolta, estaban escoltando a la madre molde, que medía 100 metros de altura y estaba a punto de marcharse. ¿Quieren irse? Con un uppercut, Russell lanzó la cabeza de un centinela por los aires. Por el rabillo del ojo, vio a la madre molde a lo lejos, a punto de escapar. Russell inmediatamente se lanzó hacia ella, disparando rayos láser desde sus ojos para interceptarla. La llamada madre molde era una línea de producción de centinelas ambulante. Antes había visto todo el proceso de producción y ensamblaje de los robots centinela. Mientras la madre molde tuviera energía, simplemente permanecería allí, y su vientre sería como un arsenal, ensamblando y produciendo continuamente un centinela tras otro. La razón por la que solo había alrededor de 100 centinelas era porque la capacidad de generación eléctrica de Genosa, esta nación insular, simplemente no era suficiente para que la madre molde produjera a plena capacidad. ¡Bum! Los demás centinelas inmediatamente se interpusieron en su camino. El fuerte estruendo del choque de metal resonó por el cielo. 5 centinelas se retorcieron y deformaron bajo el aterrador impacto de Russell, quien estaba utilizando toda su fuerza. Sus cortocircuitos explotaron con deslumbrantes chispas eléctricas y fueron directamente destrozados por el impacto. Bajo las órdenes de Bolívar, las placas de armadura de los hombros de todos los centinelas se abrieron repentinamente, revelando densos compartimentos de lanzamiento de misiles. En un instante, decenas de miles de micromisiles teledirigidos atravesaron el aire, dejando gruesas estelas de humo y fuego, tiñendo todo el cielo de un rojo abrasador. ¿Quieren bloquear mi visión y cubrir la retirada de la madre molde? Los misiles llenaron el cielo y se dirigieron hacia él, explotando con estruendo. El bombardeo tenía suficiente poder como para arrasar una pequeña ciudad, pero Russell sentía como si aquello no fuera más que lluvia, sin causarle ningún daño. Solo el olor a pólvora era sofocante. Una espesa humareda llenó su campo de visión, cubriendo casi la mitad del cielo de Genosa. Russell agitó la mano frente a su nariz,
dispersando el humo sofocante, y soltó una leve carcajada. Capítulo 81. Russell, no intentes oponerte al imperio. Russell pasó como un relámpago, atravesando el cielo lleno de humo. Los sistemas de escaneo infrarrojo de los robots Centinela lo localizaron. Las pupilas de Bolívar se contrajeron, y quedó sorprendido al descubrir que la pantalla de humo que había preparado cuidadosamente era completamente inútil. Los robots Centinela se reunieron rápidamente, intentando cubrir la retirada de la madre molde. Sin embargo, justo cuando la madre molde estaba a punto de volar, la figura de Russell rozó violentamente el aire, haciendo que surgieran llamas abrasadoras. Como un misil intercontinental, se estrelló con fuerza contra la madre molde. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó por el cielo, y la violenta onda de impacto lanzó por los aires a una docena de los robots Centinela más cercanos. El cuerpo de la madre molde se rompió por la cintura, partiéndose en dos. Aunque su tamaño superaba con creces al de un robot Centinela ordinario, su propósito de diseño no era el combate. La estructura vacía de su abdomen solo servía como línea de ensamblaje, ofreciendo prácticamente ninguna capacidad defensiva. Recuperen la madre molde a cualquier precio y aniquilen por completo a este mutante. El rostro de Bolívar era sombrío mientras agarraba el micrófono y daba una orden fría. Esta madre molde, que le había costado incontables esfuerzos y recursos, absolutamente no podía ser destruida así. Un indicio de ansiedad apareció en sus ojos. Mientras fuera recuperada a tiempo, la madre molde dañada todavía tenía posibilidades de ser reparada. El pensamiento ni siquiera había terminado. ¡Bast! De repente, un grueso rayo láser atravesó abruptamente la sección rota de la madre molde, saliendo desde su cabeza. Russell explotó con toda su fuerza, las venas de su frente sobresalían. Su mirada mortal recorrió el lugar como una espada afilada, partiendo por completo la parte superior del cuerpo de la madre molde. «Mátenlo. Quiero que lo reduzcan a cenizas». Con los ojos muy abiertos, su rostro se congeló durante un instante. Al segundo siguiente, la voz de Bolívar tembló de rabia. El valor de la madre molde superaba con creces al de 1000 robots Centinela y, en ese momento, había sido reducida a chatarra. Modo de aniquilación activado. Una fría voz mecánica resonó y los modos de ataque de todos los robots Centinela cambiaron repentinamente. Las luces rojas de sus ojos parpadearon frenéticamente mientras se lanzaban imprudentemente contra Russell, como si tuvieran la intención de morir junto con él. Quieren dañar al héroe que rompió nuestras cadenas. Ni lo sueñen. Una risa ligera y fría llegó desde el cielo. Rumble. Toda la isla de Genosa tembló violentamente. El mineral de hierro de las profundidades subterráneas fue extraído por la fuerza mediante una fuerza invisible, condensándose en un látigo de acero de decenas de kilómetros de largo que barrió el campo de batalla como un dragón enfurecido. Slap, slap, slap. Una docena de robots Centinela con las luces rojas parpadeando eran como moscas golpeadas, y sus restos se dispersaron en todas direcciones. Russell miró hacia atrás. Magneto, con el casco puesto, tenía los ojos afilados como cuchillos y los músculos de la mandíbula apretados, controlando remotamente toda la mina como un arma. Claramente se había puesto serio. «Estamos aquí para ayudarte, Infinito». Dos brillantes corrientes de luz atravesaron el cielo. Un hombre y una mujer de apariencia similar, cuyos ataques eran como una corriente de luz, atravesaron el campo de batalla y lanzaron instantáneamente millones de ataques contra los robots Centinela. Los cuerpos de una docena de robots Centinela quedaron llenos de agujeros, como si hubieran sido golpeados por una lluvia de meteoritos, y fueron destruidos al instante. «Gracias por salvarnos, hermanos». Aunque ambos quedaron inmediatamente sin aliento debido al agotamiento, aún así levantaron la mirada y asintieron sinceramente hacia Russell, con los ojos llenos de gratitud. Northstar, Aurora. Russell reconoció a los dos. Eran mutantes poderosos y famosos dentro de la comunidad mutante, un par de hermanos gemelos cuya mayor fortaleza era la velocidad, siendo capaces de moverse tan rápido como la luz. Dejando de lado otros aspectos, su velocidad era muy superior incluso a la de Russell. Y yo, Zenfire nunca olvidará la banda que tú y Magneto nos han mostrado. Un hombre envuelto en furiosas llamas descendió como un meteorito. Vestía un traje de batalla rojo y sus manos expulsaban enormes oulides de fuego, envolviendo al grupo de robots Centinela y ocultando la visión. Llamarada solar. Al segundo siguiente, rugió y unas llamas de plasma cuya temperatura superaba con creces la superficie del sol surgieron desde su pecho, fundiendo una docena de robots Centinela hasta convertirlos en chatarra retorcida.
El aire se distorsionó debido a la alta temperatura y el mundo cambió de color a causa de ella. Bien hecho, Infinito, salvamos a esas personas. Cuando miles de mutantes tenían cuchillos en la garganta, Russell los había salvado. Scarlet Witch voló inmediatamente después, con una sonrisa en su hermoso rostro, y le guiñó un ojo con admiración. Se giró hacia los robots Centinela, levantó la mano y liberó magia del caos. La energía carmesí inundó a 2 o 3 docenas de robots Centinela como una marea. Las máquinas de precisión sufrieron cortocircuitos inmediatamente, las chispas volaron y los restos fueron cayendo uno tras otro. A diferencia de Zenfire y los hermanos Aurora, que habían desatado toda su fuerza de golpe y luego quedaron débiles, Scarlet Witch todavía parecía tener mucha energía. La ulide de magia del caos se extendió hacia los demás robots Centinela. Russell unió fuerzas con todos, arrasando el campo de batalla como una tormenta. Pesados puñetazos semejantes a meteoritos, láseres que desgarraban todo y el dragón de acero junto con la magia del caos se entrelazaron. En un abrir y cerrar de ojos, casi 100 robots Centinela fueron destruidos. El último robot Centinela recibió un puñetazo de Russell que atravesó su pecho, y su cuerpo destrozado se estrelló contra el suelo. Con Russell al frente, todos miraron su cabeza, que todavía parpadeaba. Magneto preguntó fríamente: ¿Quién eres? ¿Por qué estás decidido a exterminar a los mutantes? Magneto sabía que la persona detrás de la invención de los collares que suprimían las habilidades y de estos robots Centinela probablemente estaba observando a través de los ojos de los robots. La aterradora intención asesina en sus ojos estaba a punto de estallar. Eliminaos. ¿Qué tiene que ver contigo? No tiene nada que ver con un amor, odio o rencor estrechos. Todos los mutantes deben ser eliminados. Bolívar terminó de hablar a través de la fría voz mecánica del robot Centinela y luego desconectó la comunicación. Para los humanos, esto es un hecho objetivo e inamovible. Yo solo soy una parte de la humanidad. Loco. Magneto aplastó furiosamente la cabeza del último robot Centinela. En el pasado, la gente me llamaba loco, pero hoy he conocido a alguien aún más loco que yo. Russell miró a Magneto, que estaba extremadamente agitado. Sabía que el normalmente frío líder mutante debía estar lleno de preocupación en ese momento. En el pasado, Magneto se había encontrado con innumerables personas que gritaban que había que eliminar a los mutantes y que todos los monstruos mutantes debían morir. Simplemente los consideraba insectos ignorantes. Pero esta vez ni siquiera había insultos enfurecidos, solo 2 simples frases. ¿Por qué Magneto estaba tan alterado? Porque realmente se sentía amenazado. Tanto los collares que suprimían las habilidades de los mutantes como los robots Centinela producidos en masa demostraban un poder muy superior al de la época. Bolívar era, sin duda, un genio de los superhéroes. Incluso miraba hacia el futuro y podía ser considerado un sabio. Russell, que conocía el futuro, sabía que, sin otros factores que interfirieran, los mutantes eventualmente reemplazarían por completo a los humanos, al igual que los humanos habían reemplazado a los antiguos simios. La gran evolución siempre merece ser celebrada, pero en aquella era bárbara, los humanos eliminaron a los antiguos simios, los humanos reemplazaron a los antiguos simios, o ambas especies avanzaron juntas, hasta que finalmente los antiguos simios desaparecieron de la Tierra. Bolívar no solo miraba hacia el futuro y se preparaba para lo peor, con la intención de eliminar a la raza mutante, sino que, lo más importante, realmente tenía la capacidad de hacerlo. Robot Centinela, el enemigo natural de los mutantes. Esta descripción no era una exageración. En innumerables universos, los mutantes fueron llevados a la extinción por los robots Centinela. Sin embargo, Russell después de todo no formaba parte de la comunidad mutante, así que este asunto no era algo que necesitara preocuparle demasiado. Con Genosa conquistada, podemos comenzar a construir una nación. ¿Construir una nación? Al escuchar esta posibilidad, Magneto dejó temporalmente de lado su preocupación por Bolívar y su corazón no pudo evitar latir más rápido. Por supuesto que construiremos una nación. Sin embargo, todavía tenemos que esperar un poco antes de anunciarlo al mundo exterior. Reprimió su impaciencia y volvió la mirada hacia la tierra devastada. Todo el gobierno militar del país estaba paralizado y sumido en el caos. Además, incluso sin su llegada, este ya era un país extremadamente pobre y atrasado. Cuando una nación mutante sin precedentes aparezca ante los ojos del mundo, no puede estar en este estado. Russell asintió, comprendiendo lo que quería decir.
Un país arruinado y atrasado, aunque abriera apresuradamente sus brazos a los mutantes de todo el mundo y dijera que podía protegerlos, ¿a cuántos atraería? Primero tenían que hacer que Genosa fuera completamente nueva, hacer que pareciera un paraíso, como una tierra de dicha. Solo entonces los mutantes de todo el mundo que estuvieran cansados de vagar mirarían hacia este lugar con esperanza y acudirían en masa. La prisa lleva al fracaso. Puntos de conquista, 52.749. Russell miró el panel. Los miles de mutantes salvados de aquella desesperante esclavitud le habían proporcionado instantáneamente más de 10.000 puntos de conquista. Un brillo agudo apareció en sus ojos. Presumiblemente, cuando se estableciera la nación mutante, sería una cifra astronómica. Capítulo 82. Russell, no intentes enfrentarte al Imperio. Parte 2. Debbie Grayson estaba sentada en la pinambre de la sala de estar, con la copa de vino tinto en la mano reflejando el fuego parpadeante de la chimenea. Sus dedos frotaban inconscientemente el detallado informe de inspección que el viejo Arthur había enviado a la tableta, los residuos de ADN y las marcas de combate dejadas en las fibras del traje de batalla. Todo apuntaba a un hecho que ella era la que menos quería creer. Clic. El sonido de la cerradura al abrirse hizo que su cuerpo temblara. Nolan Grayson, su esposo, abrió la puerta. Su capa todavía llevaba consigo el frío del viento nocturno. Su mirada se congeló ligeramente al ver la tableta en las manos de su esposa. Parecía haber vislumbrado una fotografía de su traje de batalla desaparecido y dañado. Pero pronto un imán recuperó la compostura. ¿Todavía no estás dormida a estas horas? Su voz era más suave de lo habitual, intentando fingir que no pasaba nada. Debbie levantó la mirada. El dolor y la ira en sus ojos hicieron que Nolan se detuviera. ¿Por qué? Su voz era ronca y sus dedos apretaban con fuerza la tableta. Los guardianes globales eran tus amigos. Un rastro de pánico apareció en los ojos de Nolan. Su corazón se hundió, pero rápidamente fue reemplazado por calma. No sé de qué estás hablando. Deja de fingir. Debbie se levantó de repente. La copa de vino tinto se hizo añicos a sus pies. El líquido carmesí se extendió por el suelo, exactamente igual que las manchas de sangre de aquel día. Su voz temblaba, y en sus ojos quedaba un último rastro de esperanza. Los resultados de la inspección del traje están aquí. Están llenos de su ADN. Nolan permaneció en silencio durante un momento. La máscara amable de su rostro comenzó a desprenderse poco a poco. Era como si la última pizca de duda hubiera sido eliminada por la realidad. Cuando volvió a hablar, su voz era fría como el hielo. Escucha mis instrucciones. Tú, Mark y Russell, nuestra familia estará bien. No importa quién salga herido, te garantizo que nuestra familia estará a salvo. Aquellas palabras fueron como un cuchillo atravesando el corazón de Debbie. Retrocedió tambaleándose al escuchar la implicación aún más aterradora que había en las palabras de su esposo. ¿Qué vas a hacer, Nolan? No solo los guardianes. ¿Qué más estás planeando? Nolan no respondió. Simplemente caminó tranquilamente hasta el mueble de las bebidas y se sirvió un vaso de whisky. El sonido de los cubos de hielo chocando contra el vaso resultaba especialmente estridente en la habitación completamente silenciosa. Nolan. Debbie tomó el marco de fotos de la mesa. Era una fotografía familiar de ella y su esposo junto a sus dos hijos, Mark y Russell. Mira esto. Mira a tu hijo. Mira a tu sobrino. ¿En qué clase de monstruo te has convertido? ¿Convertido en un monstruo? El marco de fotos se hizo añicos a los pies de Nolan. Los fragmentos de vidrio rozaron sus botas, dejando una marca blanca. Bajó la mirada. Su pecho y su corazón temblaron dolorosamente por un instante, pero cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos seguían llenos de determinación e indiferencia. Nunca he cambiado. Este es quien siempre fui. Simplemente estoy cansado de seguir fingiendo, dijo con voz profunda. Hay cosas que debo hacer y tengo que hacerlas. La luz del fuego de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro. En ese momento, Debbie finalmente vio con claridad que el hombre que tenía delante ya no era el esposo al que había amado. Nolan, tú, no hay nada que tengas que hacer, tío. Una voz llegó desde las escaleras y Russell bajó desde el segundo piso. A veces crees que no tienes elección, pero la situación real no es tan mala como piensas. Russell, al ver aparecer repentinamente a su sobrino, completamente tranquilo ante todo aquello, las cejas de Nolan se fruncieron de inmediato. ¿Tú también sabes sobre esto? Así es. El universo mutante necesitaba algo de tiempo para construir Genosa. Russell había regresado para echar un vistazo y, inesperadamente, se había encontrado con la confrontación entre su tía y su esposo. Calculando el tiempo necesario para inspeccionar el traje de batalla,
Efectivamente ya era el momento de que esto ocurriera. ¿Qué sabes tú? Solo eres un niño. Nolan cruzó los brazos con frialdad y reprendió sin ceremonias las palabras de Russell, pero aquella postura, psicológicamente defensiva y resistente, no escapó a los ojos de Russell. A veces el mundo no les da a los adultos tantas opciones. Una vez te dije que los Viltrumitas éramos una raza amante de la paz. Te mentí. Los Viltrumitas nacen aprendiendo a luchar, preparándose para la invasión del Imperio a la galaxia. Ignorando la expresión conmocionada y sorprendida de su esposa Debbie, continuó. A diferencia de Mark, que era sencillo, su esposa, amable pero firme, y su sobrino, maduro y excepcional, podían soportar toda esta verdad. En ese caso, era mejor confesar todas las crueles realidades que había enterrado en su corazón durante tanto tiempo. Aunque tengo cierto prestigio entre los soldados viltrumitas, sigo siendo solamente un soldado. Es deber de un soldado obedecer órdenes. Fui enviado para preparar la conquista de la tierra. Ahora ha llegado el momento. Incluso si no hago nada, el Imperio enviará a alguien para reemplazarme. Nolan, ¿por eso atacaste a los guardianes globales? Los ojos de Debbie se abrieron de par en par y su voz tembló ligeramente, aunque su esposo había intentado ocultarlo lo mejor posible, después de vivir con él día y noche. ¿Cómo no iba a reconocer el tono de voz de su esposo Nolan? Había un rastro de determinación fingida y fría en las palabras de Nolan, como si se viera obligado a hacerlo. Podemos encontrar una solución juntos, Nolan. Definitivamente no eres un soldado demoníaco cuya misión natural es matar. Debbie lloró mientras intentaba tomar la mano de su esposo. ¿Encontrar una solución? Simplemente no entiendes la naturaleza férrea, estricta y poderosa del Imperio. Nolan apartó la mano de su esposa y se dio la vuelta, sin querer ver más a su esposa sufriendo. Antes de marcharse, lanzó una fría advertencia a su sobrino. Russell, no intentes enfrentarte al Imperio. Aunque el mundo exterior esté lleno de llanto y desesperación, quédate en casa durante toda tu vida y deja de intentar jugar a ser algún ridículo superhéroe. Este es mi consejo para ti. El caos solo es temporal. La Tierra tendrá una nueva vida bajo el gobierno del Imperio. Van. Rompiendo el techo, Omni-Man Nolan salió volando sin mirar atrás. Russell, salva a tu tío. Puedo sentir su dolor. No dejes que cometa un error del que se arrepienta durante el resto de su vida. La tía Debbie se dio la vuelta y lloró sobre el hombro de su sobrino. Russell le dio unas palmaditas en la espalda a su tía, mirando profundamente en la dirección en la que Omni-Man había volado. Solo dijo suavemente, lo haré, tía. ¿Qué le pasa a papá? Lo acabo de llamar, porque no me respondió. Mark aterrizó frente al jardín, mirando hacia el cielo donde su padre, Omni-Man, había volado y desaparecido, rascándose la cabeza con expresión confundida. Luego se dio la vuelta y vio el enorme agujero en el techo de la casa y a su madre llorando desconsoladamente. Esto es, mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Qué está pasando? Abrió mucho los ojos. Nunca había visto a su madre llorar de una manera tan triste e indefensa. Se puso nervioso y no sabía cómo consolarla, así que se volvió ansiosamente hacia Russell. Capítulo 83. Omni-Man, ¿qué está haciendo? Escucha, Mark. Tu padre va a conquistar el mundo. Tú y Russell tienen que detenerlo. Al ver que su hijo había regresado, Debbie se secó las lágrimas. Como la única adulta de la familia, ahora tenía que ser fuerte. ¿Qué? Mark quedó atónito, como si no hubiera escuchado bien. En realidad, lo había escuchado perfectamente, pero su padre, Omni-Man, el superhéroe que siempre había protegido a la Tierra, iba a conquistar el mundo. Mark, no hay tiempo para explicaciones. Los guardianes globales fueron asesinados por tu padre. Nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Su misión, enviada por el Imperio Viltrumita, era conquistar este mundo. Debbie empujó a Mark hacia afuera, instándolo a ir con su primo Russell para alcanzar a Omni-Man y detenerlo antes de que causara un daño irreversible al planeta. Prepárate, Cicel. Russell sacó un auricular y se lo puso. ¿Prepararme para qué? Al mirar a su primo, que estaba serio y parecía preparado, Mark sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. La enorme cantidad de información era abrumadora. Russell palmeó comprensivamente el hombro de su primo y salió primero, dejando que la tía Debbie continuara explicándole la situación. El impacto había sido demasiado repentino. Mark, que había permanecido en la oscuridad, no podía aceptar inmediatamente la realidad. Pero no importaba, Russell ya se había preparado para la posibilidad de que Mark no pudiera ser de mucha ayuda. Omni-Man ha aparecido sobre el Parque Nacional de Yellowstone.
En la Agencia de Defensa Global, Cicel ya estaba rastreando a Omni-Man mediante satélites. El Parque Yellowstone. La expresión de Russell cambió. Debajo de Yellowstone se encuentra uno de los supervolcanes más destructivos de la Tierra, una cámara de magma de unos 70 kilómetros de diámetro y 10 kilómetros de grosor, cuya parte más superficial se encuentra a solo 8 kilómetros de la superficie, y continúa expandiéndose constantemente. Si entrara en erupción, la mayor parte de la vida en la Tierra podría desaparecer. El objetivo de Omni-Man es conquistar el mundo, no destruirlo. Probablemente quiera utilizar este volcán para amenazar a los países de la Tierra y obligarlos a rendirse inmediatamente. Russell dijo, envía a Eternal Man. Llegaré allí enseguida. Espera, Russell. Iré contigo. Necesito preguntarle a papá, ¿nos ha estado mintiendo todos estos años? Si todo fue una mentira, entonces, ¿qué es real? La tía Debbie rápidamente le contó a su hijo todo, el traje manchado de sangre y la confesión de Omni-Man. Mark apretó los puños, mientras la furia aumentaba al recibir la verdad como un golpe directo al estómago. El último rayo del crepúsculo se hundió bajo el horizonte, y el cielo nocturno sobre el parque Yellowstone estaba salpicado de fogatas y linternas como un mar de estrellas. Un grupo de personas estaba haciendo una barbacoa y grabando la carne en la parrilla cuando, de repente, alguien vio algo en la pantalla de su teléfono. Eso es, miren eso. El hombre que llevaba una gorra de béisbol señaló hacia el cielo. Todos miraron. Alguien amplió la imagen con la cámara del teléfono y vio la familiar capa roja, Omni-Man, flotando sobre el volcán de Yellowstone. Su capa ondeaba con el viento de la tarde. Su rostro estaba cubierto por las sombras y resultaba imposible leer su expresión. Es Omni-Man. La multitud vitoreó. Alguien comenzó una transmisión en vivo. ¿Por qué está aquí? Está en una misión, Omni. Antes de que los vítores siquiera desaparecieran. Rumbe. Nolan descendió como un misil y golpeó la tierra con el puño. El aire se comprimió formando una onda de choque visible a simple vista. Los turistas fueron derribados. Las tiendas y las mesas salieron volando hacia el cielo. El suelo se agrietó como una cáscara de huevo. Una grieta aparentemente sin fondo se extendió desde el epicentro. Boom, boom, boom. Mientras la gente intentaba ponerse de pie, el suelo continuó temblando violentamente, como una bestia enfurecida que acabara de despertar. Los gritos resonaron cuando todos comprendieron lo que estaba sucediendo. ¿Qué está haciendo Omni-Man? ¿Hay algún monstruo ahí abajo? Alguien que había investigado sobre Yellowstone palideció de miedo. No pueden pelear aquí. Si la caldera de Yellowstone se desestabiliza, podría entrar en erupción y el mundo entero se acabaría. Beep, beep. Se ha detectado un terremoto de magnitud 6,3. La presión del magma está aumentando rápidamente. Las alarmas sonaron por todo el parque. Los helicópteros de noticias se acercaron. El polvo y el humo se arremolinaron. La capa roja de Omni-Man ondeaba en medio del caos, mientras sus puños golpeaban el granito como si fuera espuma. Cada golpe provocaba terremotos que se sentían a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué está haciendo Omni-Man?, preguntó un reportero con un jadeo. Nolan se detuvo al notar el helicóptero cercano. Podía atravesar kilómetros de roca en cuestión de segundos, pero deliberadamente se estaba conteniendo. El Imperio Viltrumita necesitaba un planeta vivo, no una cáscara calcinada. Ahora, todo el mundo estaba observando. Omni-Man apareció repentinamente frente al helicóptero. Los reporteros que estaban dentro gritaron. Agarró la cámara y la apuntó hacia sí mismo. Frío, sin emociones. Escuchen bien, países de la Tierra. Su voz era como metal raspando contra huesos, transmitiéndose por todo el planeta. Tienen 24 horas para disolver todos sus ejércitos y destruir sus armas nucleares, o haré estallar este supervolcán. Una nueva era está llegando, estén preparados o no. Agitó el puño. El helicóptero comenzó a girar fuera de control, dejando una estela de humo negro. El mundo observó horrorizado. El superhéroe que alguna vez había salvado a la Tierra, ahora estaba amenazando con acabar con ella. Dentro del helicóptero, los gritos atravesaron la transmisión. Los espectadores apartaron la mirada. De repente, ¡Jos! Una figura negra atravesó el cielo como un relámpago. Un brazo se extendió y atrapó el helicóptero. Tío, todavía no es demasiado tarde para detenerte. Sosteniendo el helicóptero, Russell levantó la cabeza. Una luz tranquila ardía en sus ojos. Russell, al final viniste. Omni-Man había planeado matar a algunas personas en directo para demostrar que no estaba fanfarroneando, pero ahora había sido interrumpido. Su rostro se oscureció. ¿Recuerdas lo que te dije? Volvió a lanzarse hacia abajo,
con la intención de destruir el helicóptero y golpear directamente a Russell en la cara. ¿De verdad crees que sacrificar tu vida por un grupo de desconocidos vale la pena? Josh. Una figura bloqueó su camino. Mark, con los brazos extendidos y el rostro ardiendo de furia. Basta, padre. Mark. Una vena apareció en la sien de Nolan. El mundo entero observaba, desde los bares de Londres hasta los subterráneos de París, desde las plazas de Moscú hasta los campamentos en las montañas. En Yellowstone, el hombre que había visto primero a Nolan se había desplomado, con el teléfono todavía apuntando hacia el cielo. Los comentarios de la transmisión en vivo explotaron. Los espectadores superaron los 10 millones. La gente miraba la pantalla temblando. Esto es imposible. Este no es el Omni-Man que conocemos. Infinite. Ese es Infinite. Y Invincible. Han venido a detener a Omni-Man. ¿Omni-Man está siendo controlado mentalmente? Es el héroe más poderoso de la Tierra. Si se volvió contra nosotros, ¿quién puede detenerlo? La Tierra está acabada. Infinite e Invincible pueden detenerlo. Capítulo 84. ¿Dónde está Omni-Man? Bajo las frías luces del laboratorio subterráneo de la Agencia de Defensa Global, la cabeza de Immortal fue colocada lentamente sobre su cuerpo mediante un brazo robótico dentro del tanque de regeneración. Las suturas a escala nanométrica brillaron con una luz azul, conectando una por una los nervios y vasos sanguíneos del cuello cercenado. Signos vitales estables, informó una voz mecánica con calma. Conexión nerviosa completada al 100%. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Global Guardians. Immortal salió disparado de la mesa de operaciones. Las sujeciones de aleación se desgarraron como papel bajo su fuerza, mientras sus manos se dirigían instintivamente hacia su cuello. Su memoria seguía atrapada en aquella pesadilla, la mano de Omni-Man atravesándolo, su visión dando vueltas y, como última imagen, los cuerpos destrozados de sus compañeros. ¿Dónde está Omni-Man? Agarró al técnico más cercano por el cuello, con los ojos inyectados en sangre. Voy a destrozar a ese traidor. Cecil señaló con un dedo la pantalla de transmisión en directo. En ella aparecía la figura de Immortal sobre Yellowstone Park. Las pupilas de Immortal se contrajeron violentamente. Salió disparado hacia arriba, atravesando 30 capas de cúpulas protectoras. Una nube producida por el estampido sónico explotó en el cielo nocturno mientras se dirigía a toda velocidad hacia Yellowstone Park. Sobre Yellowstone Park, Mark se abalanzó sobre su padre, Omni-Man, agarrándolo del cuello y acusándolo con dolor e indignación. Todos estos años, padre, me hiciste esperar con ilusión convertirme en Viltrumita, en superhéroe. Y ahora me dices que todo era mentira. No podía decirte la verdad, Mark. El rostro de Omni-Man estaba sombrío mientras apartaba las manos de su hijo. El Imperio me envió para debilitar la Tierra, para acostumbrarla a la protección de los Viltrumitas. Ahora ha llegado el momento. La Tierra debe unirse al Imperio. No lo creo. Durante más de una década llevaste una máscara y fingiste, tío. Russell apartó el helicóptero con su habilidad magnética y lo miró. ¿No sientes nada por este mundo? Esa es la misión que el Imperio me encomendó. Apártate de mi camino, Mark. Russell, o no me importará atacarlos. Los golpearé hasta que cada hueso de sus cuerpos quede destrozado y no puedan hacer nada más. Omni-Man golpeó a Mark, apartándolo, y su presencia se volvió aterradora mientras se abalanzaba contra Russell. Tu tía me pidió que te llevara de vuelta. Si no quieres escuchar, entonces tendré que llevarte herido, sobrino. Russell habló con frialdad. Sus ojos dispararon rayos láser. Omni-Man estaba preparado y giró el cuerpo para esquivarlos. Los abrasadores rayos siguieron su movimiento y fueron bloqueados por Omni-Man al levantar una mano. El dolor provocado por la quemadura hizo que las venas de su frente se marcaran, mientras su expresión se volvía aún más feroz al acercarse a Russell. ¡Bam! Una onda de aire explotó. Un poderoso golpe lanzó por los aires a Russell, que se había protegido cruzando los brazos. Las nubes sobre Yellowstone Park fueron desgarradas por la violenta onda expansiva. ¡Maldito imperio! Su padre se había vuelto tan extraño que Mark casi no podía reconocerlo. Dio varias vueltas en el aire, recuperó el equilibrio y, con incredulidad y rabia, volvió a cargar con los puños apretados. No me decepciones, Mark. Su golpe cargado de ira fue atrapado fácilmente por Omni-Man, quien sujetó su muñeca y apretó hasta que los huesos de la mano de Mark crujieron y comenzaron a doler. Omni-Man advirtió entre dientes, el Imperio Viltrumita no muestra piedad con los descendientes débiles y blandos. La aniquilación es su único destino. Con un movimiento de la mano, lanzó a Mark a decenas de kilómetros de distancia. Omni-Man se giró y se lanzó tras Russell,
pero Russell ya había recuperado el equilibrio, completamente ileso, y volvió a dispararle varios rayos láser. Bush, Bush. Omni-Man esquivó los ataques mientras sus ojos reflejaban la figura de su sobrino. Sabía que el mayor obstáculo para conquistar la Tierra no era su hijo Mark, que compartía su sangre viltrumita, sino el sobrino que tenía delante. Russell, quizá estés malinterpretando algo. El Imperio solo traerá una vida mejor a la Tierra. El Imperio acepta a los fuertes que estén dispuestos a someterse e incluso puede concederles el estatus de gobernar un planeta de manera independiente. No me interesa. Russell rechazó fríamente la propuesta de Omni-Man. De repente, Omni-Man, hijo de puta, un fuerte rugido resonó. Un meteorito amarillo atravesó el cielo. Immortal, envuelto en las llamas de la venganza, chocó contra la figura de capa roja sobre el mar de lava. Sus puños rasgaron el aire, encendiéndose en llamas. Confiábamos tanto en ti, pagarás por las vidas de mis compañeros. Immortal, Omni-Man arqueó ligeramente una ceja, sorprendido, y apenas movió el cuerpo. Crack. El puño de Immortal rozó la cabeza de Nolan y la onda expansiva se extendió en forma de abanico durante miles de metros. Mientras tanto, el puño de Nolan golpeó con fuerza el abdomen de Immortal. Immortal escupió sangre violentamente, pero no le prestó atención. Levantó su rostro furioso y le dio un cabezazo al otro. No tengo tiempo para jugar contigo. Omni-Man levantó la mano para presionarlo hacia abajo. Su voz era tan fría que parecía congelar el alma. Entonces volvió a golpear con fuerza. Su puño, como un proyectil perforante, atravesó directamente el cuerpo de Immortal. Capítulo 85. Ya es demasiado tarde. Demasiado tarde su puño, como un proyectil perforante, atravesó directamente el cuerpo de Immortal. Tú. Los ojos de Immortal se abrieron con incredulidad. Antes de que pudiera decir algo más, Nolan lo agarró con ambas manos por el abdomen y lo desgarró en dos, haciendo que cayera. Al ver aquella escena a través de las cámaras de las transmisiones en directo, el mundo quedó conmocionado y sumido en el caos. Antes de que la gente pudiera recuperarse del impacto de la resurrección de Immortal, en un abrir y cerrar de ojos, Omni-Man volvió a matarlo cruelmente. Querido Immortal, dijo que Omni-Man debía pagar con su vida. ¿Podría ser Omni-Man el asesino de los Global Guardians? ¿Ese realmente era Immortal? En menos de un segundo, Omni-Man mató a Immortal como si un adulto estuviera maltratando a un niño. Él era el capitán de los Global Guardians. ¿Quién puede detener a Omni-Man? ¿Infinite e Invincible realmente pueden hacerlo? ¿Es eso y el fin del mundo? El pánico se extendió por todo el planeta. Si antes la gente todavía no tenía claro qué le ocurría a Omni-Man, ahora ya no importaba, porque el mundo estaba en peligro inminente. Primero tenían que sobrevivir al desquiciado Omni-Man. Definitivamente pueden. No hay nadie más. Infinite es el más fuerte de la nueva generación de superhéroes. Si él no puede hacerlo, entonces ¿quién? Incontables personas observaban a través de las cámaras, depositando sus esperanzas en aquella figura de capa blanca. Dios, protege a Infinite, ayúdalo a derrotar a Omni-Man y a alejar al mundo del borde de la destrucción. Incluso algunos superhéroes estaban rezando. Ellos conocían el terror de Omni-Man mejor que nadie. Puntos de conquista y 0,01, puntos de conquista y 0,02, puntos de conquista y 0,01. Los puntos de conquista aumentaban a una velocidad sin precedentes. Al ver cómo Omni-Man desgarraba a Immortal, Russell no mostró ningún cambio en su expresión. Todo estaba dentro de sus expectativas. Además, Immortal no podía morir realmente. Su muerte serviría para avivar todavía más el miedo mundial hacia Omni-Man. Ahora, todo el mundo estaba observando lo ocurrido. Ya es suficiente, tío. Russell cargó de repente. Una nube producida por el estampido sónico se extendió varios kilómetros detrás de él formando una larga línea blanca. Su puño, cargado con el poder suficiente para hundir una isla, voló directamente hacia Omni-Man, que flotaba sobre Yellowstone. Omni-Man se lanzó hacia abajo y también lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. ¡Bum! En el instante en que ambos puños chocaron, una onda expansiva esférica explotó. El bosque situado debajo, en un radio de 10 kilómetros, quedó completamente aplastado, como campos de trigo bajo una tormenta. La superficie del lago Yellowstone fue hundida, formando una depresión de 1000 metros de ancho. Russell sintió el intenso dolor de los huesos de sus dedos al fracturarse, mientras una ligera expresión de dolor cruzaba el rostro de Nolan. Casi nunca he visto a alguien tan fuerte como tú, aparte de los Viltrumitas, sobrino. Nolan agarró la muñeca de Russell y lanzó un poderoso puñetazo hacia su rostro.
especialmente considerando que naciste entre los débiles humanos de la Tierra, lo hace aún más impresionante. No desperdicies este milagro. Russell golpeó su rostro con sus rayos láser. Nolan tuvo que cerrar los ojos por el dolor y esquivar. Russell aprovechó la oportunidad y golpeó primero a Omni-Man en el rostro. Omni-Man salió volando. Centradas en el lugar donde aterrizó, una red de grietas se extendió instantáneamente por todo el suelo. La lava brotó de las fisuras, tiñendo de rojo el cielo nocturno. Tú eres quien está desperdiciando la imagen heroica que construiste durante todos estos años. Russell cayó rápidamente como un meteorito y una patada voladora golpeó de lleno el pecho de Nolan. Placas de roca destrozadas salieron disparadas cientos de metros hacia el cielo, mientras la lava salpicaba por todas partes. La lava hirviente explotó de repente y Omni-Man se elevó abruptamente, golpeando a Russell y haciéndolo retroceder. Los dos comenzaron un deslumbrante combate aéreo a 1000 metros de altura. Cientos de puñetazos y patadas chocaban cada segundo, produciendo estampidos sónicos continuos mientras las ondas expansivas se extendían en todas direcciones. Padre, detente, ya has hecho suficiente daño. Mark también se apresuró a unirse a la batalla. Los tres lucharon ferozmente en el aire. Sin embargo, a diferencia de la historia original, donde Omni-Man todavía tenía energía de sobra y poco a poco enseñaba una lección a su hijo mientras intentaba corregir sus ideas, ahora ya estaba herido debido a su enfrentamiento con Russell. Y cada vez que conseguía herir a Russell, al segundo siguiente Russell se recuperaba completamente. No me obligues, Mark. Apártate. Omni-Man sintió una sensación de urgencia y dejó de contenerse. Pronto hirió gravemente a Mark con una serie de poderosos golpes, rompiéndole varias costillas, cerrándole un ojo por la hinchazón y enviándolo a caer impotente hacia el suelo. ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? Después de intercambiar cientos de golpes nuevamente en un abrir y cerrar de ojos, Omni-Man se limpió la sangre de la comisura de los labios, esquivando con dificultad un ataque de visión térmica de Russell. El rayo carmesí evaporó una nube de vapor de 100 metros de ancho sobre el lago detrás de él. ¿Crees que estoy destruyendo el mundo? Una pizca de desesperación apareció en sus ojos mientras cargaba contra Russell. Lo estoy salvando el mundo. Te estoy salvando a ti, Russell. El cuerpo de Omni-Man estaba cubierto de marcas de quemaduras provocadas por los rayos láser de Russell. Su fuerza y velocidad superaban a las de Russell. Compararlos era como comparar a un adolescente a medio crecer con un hombre adulto y fuerte. Pero la inmortalidad de Russell y sus rayos láser eran suficientes para compensar esa diferencia. Cuando tu mirada puede matar, cualquier puñetazo o patada parece lento y torpe. Omni-Man estaba cubierto de heridas. Su fuerza y velocidad disminuían constantemente. Russell, en cambio, seguía tranquilo y sereno, sin mostrar todavía ninguna señal de desesperación. Eso hizo que Nolan se pusiera aún más ansioso. ¡Boom! Sobre Yellowstone Park, dos figuras chocaron como meteoritos. El puño derecho de Nolan golpeó el rostro de Russell, mientras el gancho izquierdo de Russell golpeaba simultáneamente el abdomen de Nolan. Ambos salieron despedidos al mismo tiempo y después recuperaron la estabilidad en el aire. Una pequeña cantidad de sangre salió de la comisura de los labios de Omni-Man, mientras una herida se abría sobre el pómulo de Russell. ¿Estás intentando intercambiar golpes conmigo, tío? Russell se limpió la sangre de la ceja mientras su carne se regeneraba a una velocidad visible. Lo que decía Omni-Man no era completamente una mentira. Si fracasaba en conquistar la Tierra y el Imperio Viltrumita venía personalmente, las cosas no serían tan sencillas. Omni-Man no respondió y volvió a cargar. ¡Van! Russell inclinó la cabeza y esquivó un puñetazo directo. Omni-Man cambió inmediatamente de táctica y lanzó un golpe descendente con el codo. Su brutal naturaleza innata como guerrero quedó completamente expuesta. Omni-Man comenzó a luchar cuerpo a cuerpo, atacando como una tormenta furiosa y sin dejarle espacio para respirar. No se atrevía a crear distancia, porque eso le daría a Russell la oportunidad de utilizar libremente sus rayos láser. Russell levantó el brazo para bloquear. Nolan elevó la rodilla directamente hacia su rostro. ¡Van! ¡Van! La experiencia de combate de Russell todavía no podía compararse con la de Omni-Man, quien había conquistado múltiples planetas para los Viltrumitas. El hueso de su nariz recibió un fuerte impacto y quedó gravemente fracturado. Omni-Man aprovechó la oportunidad y presionó con fuerza sobre los ojos de Russell, intentando cegarlo. Los dos quedaron atrapados en un punto muerto. Russell sintió un intenso dolor en los ojos. Apretó los dientes, agarró la mano de Omni-Man y activó su habilidad psíquica. ¡Boom!
La mente de Omniman sintió como si hubiera recibido el impacto de un enorme martillo. Su visión se volvió borrosa durante un instante. En medio de aquella batalla extremadamente intensa, una fuerte somnolencia descendió sobre él como gruesas cortinas de terciopelo, amenazando con envolverlo. No. Se dio cuenta de que algo iba mal. Sacudió la cabeza e instintivamente retrocedió, perdiendo la oportunidad. ZZZZT. El rayo láser de Russell golpeó el rostro de Omni-Man. Nolan cerró rápidamente los ojos. El dolor en su rostro era insoportable. Su piel ardía como si hubiera sido presionada contra una plancha caliente. El impacto del rayo lo lanzó por los aires. ¡Van! 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 Russell voló tras él y golpeó repetidamente el rostro de Omni-Man, haciéndolo retroceder. Nolan abrió los ojos. Inmediatamente volvió a cerrarlos cuando otro rayo láser lo alcanzó. Con varios golpes consecutivos, Omni-Man fue enviado decenas de kilómetros hacia el cielo. Desde el comienzo de la batalla, las heridas gravemente quemadas de su rostro se desgarraban y se regeneraban una y otra vez. Pronto se volvió prácticamente irreconocible. La piel alrededor de uno de sus párpados estaba casi fusionada. Solo uno de sus ojos podía abrirse ligeramente, y aún así su visión estaba borrosa debido a las quemaduras provocadas por la radiación de los láseres. Todo lo que veía eran imágenes borrosas y teñidas de rojo. Vamos, vamos. Con dificultad, su único ojo seguía la trayectoria del ataque de Russell, que se movía a una velocidad vertiginosa. Omni-Man rugió furioso y levantó ambos puños. En ese momento parecía un boxeador completamente derrotado en el ring, al que solo le quedaba su negativa a rendirse. ¡Van! 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 Los puños de Russell cayeron sobre él como una tormenta. Omni-Man movía los puños de forma torpe y frenética, siempre un paso por detrás, incapaz de golpear nada. Se había convertido en una paliza completamente unilateral. Pronto Omni-Man comenzó a vomitar sangre y quedó cubierto de heridas. Aún así, continuaba lanzando puñetazos salvajemente por pura rabia. Era difícil decir si su ira estaba dirigida contra Russell o si simplemente estaba golpeando desesperadamente algo que ya no podía alcanzar. Swish. Russell se detuvo de repente y miró con compasión a Omni-Man frente a él. Incluso si lograba conquistar la Tierra, sería doloroso. Y fracasar tampoco devolvería a su familia. Su tío, Omni-Man, probablemente se encontraba en un estado de profunda autodestrucción. Vamos porque te tienes. Mátame, Russell. La sangre mezclada con lágrimas recorría el rostro de Omni-Man mientras gritaba. Destrúyeme. Destruye a este demonio que ha estado oculto en la Tierra durante 20 años para destruir el mundo entero. No. Todavía hay una oportunidad de arreglarlo todo. Russell negó suavemente con la cabeza y habló con sinceridad. No vine aquí para detenerte eliminándote, tío. Padre, ríndete. El gravemente herido Mark se cubrió las costillas y se levantó tambaleándose. Miró con dolor a su padre, quien había sido brutalmente golpeado por su primo. Incluso después de todo lo que había hecho, sus dos hijos todavía esperaban que pudiera regresar. ¿Qué he hecho? Omni-Man miró sus manos cubiertas de sangre, incapaz de aceptar lo que había hecho. El rostro lloroso de su esposa volvió a aparecer en su mente. Su corazón comenzó a dolerle tanto que casi no podía respirar. Ya es demasiado tarde, demasiado tarde. Omni-Man negó abatido con la cabeza. No conocen el poder del imperio. Hay muchos Viltrumitas más fuertes que yo. Si fracaso, ellos vendrán inmediatamente después, y los ataques serán aún más severos. Hizo una pausa, y esta vez, el objetivo podría no ser la conquista. Omni-Man bajó la cabeza, completamente abatido. El imperio no permitirá que un planeta de la galaxia que haya rechazado a los Viltrumitas continúe existiendo. Otros planetas podrían encontrar esperanza en la resistencia. Aún así, tío, tía, Mark y yo podemos enfrentarlo juntos como una familia. Russell extendió su mano. Papá, ríndete. Los ojos de Mark estaban rojos. ¿De verdad todavía puede ser posible? El pecho de Omni-Man se sentía pesado, como si hubiera recibido un puñetazo. Sus labios temblaron. Capítulo 86. Los puntos de conquista se disparan. No es demasiado tarde, tío. Los ojos de Russell estaban serios. Nolan giró la cabeza. Mark lo miraba con una expresión ansiosa, sin duda esperando que se rindiera. No, no puedo. El rostro de Nolan mostró una lucha interna y negó con la cabeza con dolor. ¿Por qué? El corazón de Mark dio un vuelco. Su padre estaba dispuesto a morir por el imperio Viltrumita antes que regresar con ellos. No puedo rendirme. Eso equivaldría a una rendición. Si un Viltrumita es derrotado ya es una cosa,
pero que un Viltrumita que hace temblar a toda la galaxia se rinda y se convierta en prisionero encendería todavía más la ira del imperio. Cuando llegue el ejército imperial, puede que la Tierra ni siquiera deje una mota de polvo en el universo. Nolan apretó los dientes. Debo irme. Después de que me vaya, el imperio podría darme otra oportunidad para demostrar mi valía y puedo comprarle algo de tiempo a la Tierra. Miró a los dos jóvenes. Mark, tu potencial Viltrumita todavía no ha sido descubierto por completo. Y tú, Russell, tienes la habilidad más poderosa que he visto jamás. Desde que despertaste tu poder hasta ahora, te has vuelto varias veces más fuerte. Quizás con este tiempo, ustedes dos, Russell. Mark miró a Russell buscando ayuda. Su primo había derrotado a su padre y ahora su padre se marchaba después de unas pocas palabras. No sabía qué estaba pensando Russell, ni si podía confiar en el padre que los había engañado durante años. Deberías irte, tío. Russell frunció el ceño. Esto era realmente un problema. Podía capturar por la fuerza al tío Nolan en ese momento, pero eso no beneficiaría ni a él ni a la Tierra. Además, un enemigo que se ha marchado y podría regresar en cualquier momento es más aterrador que un enemigo formidable que ya ha sido capturado. Y las personas asustadas naturalmente fijarían su mirada en la única persona capaz de protegerlas. Lo siento, Russell, Mark. La voz de Nolan era ronca mientras hablaba antes de marcharse, con sangre fluyendo de su boca. Debía haber encontrado una forma mejor. Díganle a tu madre y a la tía Debbie que lo siento. Nolan, arrastrando su cuerpo gravemente herido, se dio la vuelta y voló hacia el cielo, desapareciendo en la distancia. Al ver en las noticias en directo cómo Omni-Man había sido derrotado por Infinite y había escapado, los nervios del mundo entero finalmente se relajaron. Incontables personas se desplomaron frente a sus pantallas, llorando de alegría, mientras las calles estallaban en vítores una y otra vez. Infinite, Ingrid, él salvó la Tierra, estamos a salvo. La gente se abrazaba mientras la euforia de haber sobrevivido a una catástrofe recorría las principales ciudades. La voz del presentador de noticias temblaba increíble. Infinite ha derrotado a Omni-Man, el que alguna vez fue el superhéroe más poderoso de la Tierra, y ha salvado al mundo. Las redes sociales se inundaron instantáneamente con número infinite saves de Word. Su capa blanca y su figura aparecieron en memes y pósteres, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Sin embargo, en medio de la celebración, las preguntas a nivel mundial surgieron como una marea. ¿Por qué Omni-Man nos traicionó? Alguien recuperó antiguas grabaciones, era un héroe que protegió la Tierra durante 20 años. Fueron todas aquellas veces que nos salvó, todos aquellos discursos, simplemente una fachada. La gente debatía acaloradamente en Internet. El imperio Viltrumita claramente no es tan bueno. ¿Qué ayuda a otros planetas atrasados para desarrollarse? Siempre dije que había algo sospechoso. Y Mortel acusó a Omni-Man antes de morir. Sus compañeros fueron asesinados por el propio Omni-Man. Exigimos que la verdad sobre la tragedia de los Global Guardians sea revelada públicamente. Los psicólogos analizaron las imágenes de la transmisión en directo. Algunas de las microexpresiones de Omni-Man muestran que estaba sufriendo mucho. Parecía como si estuviera desgarrándose por dentro. Internet quedó dividido en dos bandos. Uno creía que Omni-Man era completamente malvado. El otro pensaba que existían circunstancias atenuantes. Había sido un superhéroe durante décadas y había salvado al mundo en numerosas ocasiones. ¿Podía haber sido todo una mentira? Incluso si no había mérito, al menos había esfuerzo. Toda la situación debía hacerse pública para que la gente pudiera juzgar por sí misma. Posteriormente, Russell hizo que la Agencia de Defensa Global revelara selectivamente toda la información, intentando minimizar el incidente para que nadie hubiera resultado herido y dejando una salida para el tío Omni-Man. Esto hizo que la atención de la gente se dirigiera hacia asuntos todavía más importantes, que también eran los problemas más urgentes a los que se enfrentaba la Tierra. El mundo está en peligro. Las acciones de Omni-Man fueron solo el comienzo. Es difícil imaginar que Omni-Man, a quien nadie en la Tierra excepto Infinite podía detener, sea simplemente un soldado del Imperio Viltrumita. Si el Imperio Viltrumita envía a su ejército, Infinite todavía podrá protegernos. Todos los habitantes de la Tierra seguían atentamente aquella pregunta, y la joven figura de capa blanca apareció en sus mentes. Lo siento, tía Debbie. Aquella noche, durante la cena, Debbie miraba inexpresivamente el programa de noticias que denunciaba a Omni-Man. Se veía agotada. Russell se disculpó suavemente. No pude traer de vuelta al tío. Hijo, ¿cómo pueden culparte por esto? Debbie suspiró y acarició cariñosamente la cabeza de Russell.
La presión sobre tus hombros debe ser enorme ahora. Todo el mundo ha puesto sus esperanzas en ti, esperando que cuando lleguen los Viltrumitas, estés al frente protegiendo la tierra. Puntos de conquista, 91.600, no es nada. Russell negó con la cabeza mientras observaba cómo los puntos de conquista aumentaban decenas de miles. Mark, a partir de mañana tienes que entrenar rigurosamente. La tía Debbie miró a Mark con una seriedad que nunca antes había mostrado. Mark se quedó paralizado por un instante y rápidamente asintió, sintiendo una punzada de tristeza mientras miraba el asiento vacío en la mesa. Sí, entrenaré duro. Su padre se había marchado. Él y su primo eran ahora los hombres de aquella familia. Ya no podían depender de otros. No podían depender únicamente de su primo. Mark apretó los dientes, cerró los puños y tomó una decisión en secreto. Después de cenar, la solitaria figura de la tía Debbie subió las escaleras. Russell suspiró suavemente en su interior. La situación actual ya era mucho mejor que en la línea temporal original. Al menos la tía Debbie había recibido una disculpa, pero ahora la familia seguía separada. Una parte del mundo veía a Omni-Man como un demonio, y la familia no sabía cuándo podrían volver a reunirse, o siquiera si alguna vez tendrían la oportunidad. Bip, bip, bip. La alarma del teléfono de Russell comenzó a sonar. El ruido llamó la atención de Mark. Capítulo 87. Aparece Juggernaut. Russell, ¿qué pasa? Nada, ese alienígena volvió. Esta vez está volando muy rápido, entrando al sistema solar. Parece que tiene algo urgente. ¿Alienígena? Mark se estremeció, con una expresión algo traumatizada y tensa. ¿Podría ser que el alienígena de la última vez se haya ido a explorar las defensas de la Tierra y esta vez haya traído más gente? Probablemente no. Lo sabremos cuando vayamos a verlo. Russell dijo que la visita de Allen esta vez debería ser un recordatorio amistoso de que había rastros de Viltrumitas en la Tierra. Los dos entonces salieron volando de la Tierra. Gracias al cielo, sigues vivo. No llegué demasiado tarde. Allen, como una corriente de luz naranja, voló desde las profundidades del universo y se detuvo apresuradamente. Tengo que advertirte. ¿Advertirnos? Mark preguntó confundido. Cuando regresé a la Alianza Interestelar, les dije que había venido a la Tierra, que es aquí. Todos se volvieron locos. La Tierra es territorio prohibido. En tu planeta hay un Viltrumita. ¿Solo eso? Mark, junto a Russell, respiró aliviado. Había pensado que Allen también advertiría a la Tierra que entregara inmediatamente sus armas y aceptara el dominio, como había hecho su padre. ¿Qué quieres decir con solo eso? Es un Viltrumita. Allen hizo un gesto agitado. Su planeta natal había sido destruido por los Viltrumitas y casi toda su gente había sido masacrada. Llegaste demasiado tarde. Russell le dio una palmada en el hombro, calmando sus emociones. ¿Demasiado tarde? El Viltrumita del que hablas es mi padre. Intentó conquistar la Tierra y fue derrotado por mi primo Russell, dijo Mark con un suspiro. ¿Qué? ¿Derrotaste a un Viltrumita? Allen miró a Russell con incredulidad. Ningún mundo de la galaxia ha derrotado jamás a un Viltrumita. Esto es increíble. Allen examinó a Russell como si estuviera observando una criatura extremadamente rara. Si regreso y le cuento esto a la Alianza Interestelar, seguramente volverán a enloquecer. Oh, la Alianza Interestelar. Tengo que informarles de esta noticia. Esta noticia puede darle esperanza a toda la galaxia. Allen se puso extremadamente solemne, incluso haciendo un saludo con la mano sobre el pecho mientras agradecía a Russell. La Alianza Interestelar se está preparando para unir a todos los planetas para luchar contra el Imperio Viltrumita. Esta noticia no podría ser mejor. Espera un momento, ¿realmente es tan grave? Los párpados de Mark temblaron. El Imperio Viltrumita era tan aterrador. Parecía que toda la galaxia jamás había logrado resistir con éxito a un Viltrumita. La Tierra se unirá a la Alianza Interestelar. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Si ustedes se unen, sería más fácil para la Alianza convencer a otros planetas habitados. Los ojos de Allen brillaron. Por ahora, no. Russell agitó la mano, rechazando la invitación de Allen. Una vez que la noticia de la derrota de su tío Nolan llegara al Imperio Viltrumita, la existencia de la Tierra podría volverse repentinamente evidente. Si entonces se unía a la Alianza Interestelar, que estaba directamente enfrentada al Imperio Viltrumita, se convertiría todavía más en una espina clavada en su costado. Puedes hacer pública esta información para animar a los demás, pero la Tierra no planea unirse por ahora. Gracias. Allen agitó la mano y se marchó. En la órbita baja de la Tierra, Russell observó cómo Allen se alejaba volando. Russell, la voz de Mark sonaba un poco apagada.
¿Podemos luchar contra el imperio viltrumita? Sí, podemos. Russell se giró hacia Marky, colocándole una mano sobre el hombro para animarlo, dijo, definitivamente podemos. Universo de X-Men. El antiguo palacio presidencial había sido despojado de sus exageradas decoraciones lujosas y restaurado a la sencillez, pareciendo ahora un edificio de oficinas apropiado. En la oficina, Magneto, que ya no estaba rodeado de acero, se encontraba enterrado entre documentos durante todo el día. Todo el país estaba en ruinas y esperando ser reconstruido, y una serie de políticas y aprobaciones requerían de su toma de decisiones. Eso le provocaba dolor de cabeza, haciendo que frunciera el ceño inconscientemente y pareciera agotado, adquiriendo incluso un cierto aire de trabajador de oficina. Padre, Russell está aquí. La puerta de la oficina se abrió y Russell entró detrás de Wanda, observando la oficina redecorada. La pared que había destruido durante su última visita ya había sido reparada. ¿Qué quieres? Russell se sentó en el sofá. Magneto resopló con frialdad. La nueva Genosa, con un sistema político basado en la antigua Roma, tiene 2 cónsules, tú y yo. Pero tú, como cónsul izquierdo y jefe de Estado, eres bastante bueno, simplemente me arrojas todos los asuntos a mí. No es que no haya hecho nada. ¿Acaso no proporcioné todo el oro para la reconstrucción de Genosa? Russell extendió las manos. Lo más importante para construir un país era la economía. ¿Cómo él había proporcionado todo eso por sí solo? ¿Acaso no era significativa su contribución? El lado del mundo de Invincible había llegado a una pausa temporal, permitiendo un periodo de recuperación. Sus Conquest Points estaban extremadamente cerca de la marca de los 100.000, y mientras intercambiara la plantilla de Allen y rápidamente llevara su potencial al máximo mediante su habilidad inmortal, incluso si todo el imperio viltrumita llegara, tendrían que pensárselo 2 veces. Cada viltrumita que muriera significaba uno menos, y el regente y los demás no se atreverían a luchar hasta la muerte. Por eso Russell había venido al universo de X-Men para comprobar cómo progresaba la recuperación de Genosa. Como era de esperar, establecer una nación mutante y atraer a mutantes de todo el mundo para que se unieran produciría sin duda tantos Conquest Points como evitar que Omni-Man conquistara el mundo. Tienes razón, pero no puedes simplemente hacer aparecer oro para llenar el tesoro nacional y luego desaparecer. Como cónsul, deberías hacer un poco más. Magneto controló un montón de fotografías para que volaran hacia Russell. Estoy atascado con los asuntos gubernamentales y no puedo marcharme. Ahora hay algo que solo tú puedes encargarte de hacer. ¿Esto qué es? Russell levantó una ceja. Varias enormes huellas sobre el asfalto, un camión especial volcado y un grupo de escoltas tirados en el suelo con huesos rotos y músculos retorcidos, pareciendo la escena de un robo. Al principio, solo se trataba de un cargamento de nuestro oro destinado a comprar materiales de construcción que fue robado, pero después, parece que el ladrón le tomó el gusto y comenzó a atacar específicamente nuestros vehículos de escolta de Genosa. A veces eran mercancías, y las destruía enfurecido al descubrir que no eran oro. Otras veces era oro, y se lo robaba. ¿Un mutante? Wanda levantó la cabeza sorprendida. Sin duda, Magneto asintió. Un mutante extremadamente fuerte, de 2 o 3 metros de altura, con capacidades físicas extremadamente poderosas y un pesado casco metálico rojo que oculta su rostro. Una vez envié a Pyro, Avalanche y Blob para enfrentarse a este mutante. Incluso Blob fue derrotado fácilmente en una confrontación directa con él. Blob dijo que el oponente lo manejó con tanta facilidad como si fuera un bebé, lanzándolo casualmente a decenas de kilómetros. Como ministra de Seguridad Nacional, ¿por qué no sé nada de esto? Wanda estaba sorprendida. Después de que Genosa fuera tomada, los mutantes generalmente ocupaban los puestos importantes. Tú, la ministra de Seguridad, eres igual. Desde que asumiste el cargo, o te has encerrado en casa leyendo o diseñando y arreglando el jardín de tu residencia, viviendo tranquilamente y sin preocuparte por nada. Al ser expuesta por su estricto padre delante de Russell, Wanda sacó la lengua avergonzada. Siempre soñé con tener mi propio jardín. Antes, cuando estaba constantemente viajando contigo, padre, no tenía las condiciones. Ahora que tuve la oportunidad, me dejé llevar un poco. En realidad, pedirle a una chica de 20 años que se hiciera responsable del departamento de seguridad de un país era demasiado exigente. Magneto realmente no tenía a nadie más que pudiera utilizar. Incluso Quicksilver, con su personalidad juguetona, impaciente y poco confiable, tuvo que convertirse en ministro de un departamento móvil de emergencia. Juggernaut,
Una fuerza física increíblemente poderosa, junto con la apariencia descrita por Magneto, hizo que Russell recordara rápidamente a una figura. Si realmente era él, era completamente natural que Pyro y John no pudieran enfrentarse a él. Juggernaut era un personaje extremadamente resistente que podía enfrentarse a Hulk y mantenerse a la par con él durante un corto periodo de tiempo. Aunque la furia de Hulk eventualmente llevaría a la derrota de Juggernaut, seguía siendo lo suficientemente formidable. Parece que soy el único que puede ir. Los demás miembros de la hermandad ya habían intentado detenerlo y habían fracasado. Russell se puso de pie y sonrió. Si estás dispuesto, podemos intercambiar lugares. Tú puedes encargarte de estos asuntos gubernamentales y yo me ocuparé de ese tipo. Pyro y los demás dicen que es un bruto sin cerebro con un casco de acero en la cabeza. Creo que será fácil de manejar para mí, dijo Magneto. No, gracias. Russell miró la montaña de documentos y levantó las manos en señal de rendición. En realidad, este asunto debería ser responsabilidad de Wanda como ministra de Seguridad, pero ustedes dos vayan juntos. También pueden cuidarse mutuamente. El viejo padre estaba un poco preocupado por la seguridad de su hija. Además, que Russell, como jefe de Estado, no hiciera nada durante todo el día era realmente inapropiado, razón por la cual Magneto había acudido a él. Además, había un pequeño motivo oculto. Magneto miró a los dos jóvenes frente a él, un hombre apuesto y una mujer hermosa, y reflexionó. Lo ideal sería que, después de darle una lección, pudiéramos reclutarlo para nuestras filas. Con su fuerza, sería un feroz general capaz de cargar al frente de batalla por nuestra causa. ¿Qué opinas? Le preguntó a Russell su opinión. Estaba claro que Magneto estaba acostumbrado a ser un líder al que nadie cuestionaba y no estaba muy acostumbrado a preguntarle a otra persona antes de hacer algo. Sin embargo, probablemente Magneto no tendría que soportar este tipo de días durante mucho más tiempo. No tengo objeciones. Russell asintió.